Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de Tecnologías de la Información y Comunicación. A lo largo de las últimas semanas hemos realizado un viaje intenso. Aprendimos a definir un problema en el contexto de la seguridad ciudadana. Exploramos la metodología CRISP-DM. Hablamos de la importancia de los datos en la fase 2 y cómo prepararlos luego. En la fase 3 construimos nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Y en el contenido anterior, el C4, evaluamos esos modelos, vimos qué tan precisos eran, pero también descubrimos los riesgos, específicamente los sesgos. Hoy llegamos al momento de la verdad. Estamos en la fase 6 de CRISP-DM, el despliegue. Este contenido, el C5, se titula Gobernanza y Ética de la Inteligencia Artificial. Y quiero ser muy claro desde el inicio. Esta es, en mi opinión, la clase más importante de todo el semestre. ¿Por qué? Porque un modelo con una precisión del 99%, C4, que es injusto, que discrimina o que viola derechos, es un fracaso rotundo. El despliegue no es simplemente encender la máquina, es asumir la responsabilidad por el sistema que hemos creado. Nuestro propósito aquí es establecer el marco de responsabilidad que ustedes, como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, RAU 4, deben aplicar antes de que un sistema de IA toque el mundo real en el sector público. Debemos asegurar la equidad, la transparencia y el cumplimiento normativo. Miren, existe un mito muy peligroso en la tecnología y es el mito de la neutralidad. La gente cree que las computadoras, que la IA son objetivas, que no tienen prejuicios. Esto es categóricamente falso. Los sistemas de IA no son neutrales, son un reflejo directo de dos cosas: los datos con los que los entrenamos, C3, y las decisiones de diseño que tomaron sus creadores. Si los datos históricos que usamos para entrenar nuestro modelo reflejan sesgos sociales, la IA no solo los va a replicar, sino que los va a amplificar y automatizar. Y cuando eso pasa, impactamos derechos fundamentales. Pensemos en un contexto ecuatoriano. Imaginen que queremos desplegar un sistema de vigilancia predictiva, C3, en una gran ciudad como Quito o Guayaquil. ¿Qué datos usamos para entrenarlo? Probablemente los registros históricos de delitos de la Policía Nacional. Pero, ¿qué pasa si esos datos históricos no reflejan dónde ocurre realmente el delito, sino dónde la policía ha patrullado históricamente con más frecuencia? Quizás los datos C2 muestren una alta incidencia en ciertos barrios del sur, no porque allí ocurran más delitos per cápita, sino porque la vigilancia siempre se ha concentrado allí, mientras que delitos de cuello blanco en el norte de la ciudad ni siquiera se registran de la misma manera. Si alimentamos a nuestra IA C3 con esos datos C2, ¿qué creen que hará el modelo C4? Predecirá que hay que enviar más patrullas a esos mismos barrios del sur, creando un ciclo vicioso de sobrevigilancia y discriminación. La IA está, en ese caso, automatizando un sesgo histórico. Es precisamente por este riesgo que ha nacido un campo nuevo llamado gobernanza de IA. ¿Qué es esto? Es el marco de leyes, principios éticos y mecanismos de política que buscan equilibrar la innovación tecnológica con la protección de las personas. El objetivo es lograr lo que se conoce como una IA sostenible. Sostenible no solo en el sentido económico, que podamos pagarla, algo que vimos en C1 con el presupuesto reducido, sino sostenible socialmente, es decir, que sea inclusiva, que no discrimine, y también ambientalmente consciente. En América Latina y Ecuador no es la excepción. Esta gobernanza se está construyendo sobre las leyes de protección de datos que ya tenemos, como la ley ecuatoriana que vimos en la unidad 3, adaptándolas a estos nuevos retos de la automatización. Así que, antes de desplegar nada, ustedes, RAU 4, deben proponer este marco regulatorio y ético. Vamos a dividir este marco en dos partes: lo que debemos hacer por ley y lo que deberíamos hacer por ética. Primero, la ley. Ustedes, como estudiantes, RAU 4, deben operar siempre dentro del marco legal. El prerequisito de todo lo que hacemos es nuestra propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, la cual analizamos en la unidad 3. Cualquier sistema que ustedes diseñen, C1,
Si va a capturar datos personales, y en seguridad, créanme, casi todos lo hacen, debe cumplir con esta ley. Si van a instalar cámaras con reconocimiento facial en el sistema de transporte público, deben tener una base legal clara, deben informar a los ciudadanos, deben minimizar los datos que recolectan, C2, y deben tener medidas de seguridad. No podemos simplemente ignorar la ley porque la tecnología es innovadora. Pero nuestra ley es local, debemos mirar las referencias internacionales para entender hacia dónde va el mundo. El referente global más influyente ahora mismo es la EU AI Act, la ley de IA de la Unión Europea. Esta ley es brillante porque introduce un enfoque basado en riesgo. Clasifica los sistemas de IA en categorías. Hay un riesgo inaceptable, cosas que simplemente se prohíben, como los sistemas de puntuación social, social scoring, que califican a los ciudadanos, y luego está la categoría de alto riesgo. Y adivinen qué entra ahí. Exactamente lo que estamos estudiando. IA en infraestructuras críticas, en justicia y en seguridad. Nuestro sistema C3/C4 cae de lleno aquí. Esto no significa que esté prohibido, pero sí significa que está sujeto a requisitos increíblemente estrictos. Debemos demostrar la calidad de nuestros datos, C2, debemos ser transparentes, C5, y lo más importante, debemos garantizar la supervisión humana, C5. A nivel regional, un pilar es la Ley General de Protección de Datos, LGPD, de Brasil. Esta ley es fundamental porque establece el principio de autodeterminación informativa. Este concepto es clave. Significa que el ciudadano es el dueño de sus datos y tiene control sobre ellos. Esta ley sienta la base legal sobre la cual cualquier sistema de IA que procese datos de ciudadanos debe operar en nuestra región. Sin embargo, la ley es solo el piso mínimo. Cumplir la ley no es lo mismo que ser ético. La ley te dice lo que puedes hacer, la ética te dice lo que debes hacer. Y para esto, el estándar global es la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. Este documento nos da los principios que deben guiar nuestro diseño. Veamos los más importantes para nosotros en seguridad. Primero, equidad y no discriminación. El sistema no debe discriminar. Ya hablamos del riesgo de sesgo, C4. Esto nos obliga a realizar auditorías de sesgo, C4, antes de desplegar. Segundo, privacidad y gobernanza de datos. El sistema debe cumplir la ley, U3, y asegurar una correcta gobernanza de los datos, C2. Tercero, transparencia y explicabilidad. El sistema no puede ser una caja negra. Si el modelo C3 toma una decisión, una predicción en C4, debemos ser capaces de explicar por qué la tomó, al menos a un auditor. Esto es vital. En el sector de la seguridad, si no puedes explicar por qué un sistema marcó a alguien como riesgoso, pierdes toda confianza pública y legitimidad. Cuarto, rendición de cuentas y responsabilidad. Debe existir una cadena clara de responsabilidad. Si el sistema falla y causa daño, ¿quién responde? No podemos culpar al algoritmo. Tiene que haber un responsable humano. Y esto me lleva al principio más crucial para la seguridad, la supervisión humana significativa. Para sistemas de alto riesgo como los nuestros, las decisiones finales que afectan los derechos de una persona, piensen en un arresto, en una detención, en negar el acceso a un servicio, no deben ser totalmente automatizadas. Debe existir lo que la UNESCO llama el derecho a la revisión humana significativa. Les doy un ejemplo práctico en Ecuador. Pensemos en el sistema EQ 911. Podemos implementar una IA C3 que analice miles de cámaras C1 y genere alertas C4. Por ejemplo, posible altercado detectado en la avenida 9 de octubre. Pero el sistema de IA no puede y no debe despachar una unidad de policía automáticamente. Esa alerta debe llegar a un operador humano. Ese operador mira el video, evalúa el contexto, es una pelea real, son jóvenes jugando, es un error del sistema, y él o ella toma la decisión final de despachar o no los recursos. La IA asiste al humano, no lo reemplaza. La decisión final que afecta a derechos siempre debe tener un humano en el bucle. Ahora bien, identificar el sesgo, C4, no es suficiente. Como estudiantes, RAW 4, ustedes deben proponer mitigaciones.
Aquí nos enfrentamos a un desafío enorme. La equidad, fairness, es un concepto sociológico, es complejo, no es algo que podamos traducir fácilmente a código matemático. Por eso, para definir qué es justo en nuestro sistema, no basta con ingenieros, necesitamos la participación de expertos en ciencias sociales, de la comunidad, de abogados. Una vez que hemos definido sociológicamente qué es justo, existen 3 familias de técnicas para mitigar el sesgo. La primera es el preprocesamiento. Esto significa modificar los datos de entrenamiento, C3, antes de entrenar el modelo. Por ejemplo, si nuestros datos, C2, de denuncias ciudadanas están sesgados y tenemos muy pocas denuncias de zonas rurales o de comunidades indígenas, subrepresentación, podemos aplicar técnicas de remuestreo, C3, para darles más peso a esos datos y asegurar que el modelo aprenda de ellos. La segunda familia es el improcesamiento. Aquí modificamos el algoritmo de Machine Learning, C3. Literalmente, le añadimos una restricción matemática al algoritmo que le penalice por ser discriminatorio. Le decimos, quiero que maximices la precisión, C4, pero sin discriminar a este grupo. Y la tercera es el post-procesamiento. Aquí dejamos que el modelo, C3, se entrene como sea, pero modificamos sus predicciones, C4, después de que las hace. Por ejemplo, si vemos que el modelo C4 es muy estricto para un grupo y muy laxo para otro, podemos ajustar los umbrales de decisión C4 para cada grupo de forma diferente para lograr que los resultados finales sean equitativos. La elección de cuál técnica usar, pre, in o post, depende del contexto y de la definición de equidad que hayamos adoptado en la fase 1 de CRISP-DM. Para que esto no se quede en teoría, su trabajo, RAW 4, será aplicar herramientas prácticas. La primera es un checklist de auditoría algorítmica básica. Antes de desplegar, deben hacerse estas preguntas. ¿Auditamos los datos C2 en busca de sesgos históricos? ¿El modelo C3 es interpretable o es una caja negra? ¿Medimos el rendimiento, precisión, sensibilidad, C4, por subgrupos sensibles? Por ejemplo, ¿funciona igual de bien para hombres que para mujeres? ¿En la costa que en la sierra? ¿El sistema C5 toma decisiones automatizadas o solo asiste a un humano? ¿Cumple con la Ley de Protección de Datos de Ecuador, U3? ¿Existe un mecanismo para que un ciudadano apele una decisión del sistema, C5? La segunda herramienta, y este es su entregable clave, es la matriz de evaluación de impacto ético y social, EIES. Esta matriz, RAW 4, deben completarla como parte de la propuesta de despliegue, fase 6. Es una tabla. En una columna ponen el principio de la UNESCO, EJATA Equidad. En la siguiente, el riesgo identificado, EJATA, el modelo C3, discrimina por zona, reflejando sesgos de vigilancia C4. Luego, el nivel de riesgo, alto. Y finalmente, la medida de mitigación que proponen, esta 1. Técnica de preprocesamiento de remuestreo. 2. Involucrar a sociólogos. Otro ejemplo. Principio, supervisión, riesgo. Decisiones totalmente automatizadas. Nivel, alto. Mitigación. Prohibir la acción automatizada. El sistema C3 solo genera una alerta, C4, al guardia humano, quien toma la decisión final. Otro más. Principio, privacidad, U3. Riesgo. Recolección masiva de datos, C1, que viola la ley. Nivel, alto mitigación, 1. Minimización de datos, C2. Solo recolectar lo estrictamente pertinente, 2. Anonimización de datos en C2. Quiero cerrar advirtiéndoles sobre 2 errores muy comunes. El primero es el tech washing o solucionismo técnico. Es creer que un problema social profundo, como la discriminación o la inseguridad, puede ser resuelto puramente con una solución técnica. Es un error. Como dijimos, la equidad es un constructo sociológico. La corrección RAW 4 es reconocer esto. La mitigación técnica, C5, es solo una pieza del rompecabezas. Debe ir acompañada de una gobernanza robusta, C5, y, fundamentalmente, de la participación de expertos no técnicos, sociólogos, la comunidad afectada, defensores de derechos humanos. El segundo error es omitir la evaluación de impacto ético, EIS, por considerarla no técnica, burocrática o una pérdida de tiempo.
En este instituto y en esta materia, la EIES C5 es un entregable obligatorio de la fase 6 de despliegue. Y quiero que esto les quede grabado: un modelo que no pasa la EIES no se despliega. No me importa si tiene una precisión C4 del 99.9%, si es discriminatorio, si es una caja negra irresponsable o si viola derechos, ese modelo no verá la luz del día. En conclusión, el despliegue, fase 6, no es el final de la parte técnica, es el comienzo de la responsabilidad social. Como futuros profesionales de la seguridad ciudadana en Ecuador, su deber no es solo aplicar tecnología, sino ser los guardianes de que esa tecnología se use de manera justa, ética y transparente. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.